Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a tener nuestro estudio bíblico. Como todos los días, estamos a lunes 21 de agosto. Y vamos sumando días. Estamos en la recta final ya de este mes de agosto, ya entrando ya en esta semana, un poquito más de la que viene. Hoy vamos a estudiar en el libro de Éxodo, vamos a seguir en el capítulo 23. Me alegro mucho de que os podáis conectar en directo, los hermanos que estáis ahí. Así pues no me siento tan solo, aunque sé que después hay muchos hermanos que lo ven en diferido y otros hermanos que lo ven en YouTube cuando se van subiendo allí los vídeos. Pero sin duda siempre agradezco mucho el esfuerzo de que podáis estar en el directo, porque así hay interacción, podemos estar ahí comunicándonos. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él nos guíe y nos ponemos con el estudio. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que también hoy nos das de escuchar tu voz. Siempre es una bendición abrir las Escrituras, hacerlo juntos también es todavía más de bendición. Y buscamos tu dirección porque no queremos que todo esto simplemente sea una actividad humana, sino que sea algo que tiene que ver con tu iglesia, con el reino, en lo que tú, Señor, estés obrando, que el Espíritu Santo nos esté guiando. Danos sabiduría tanto para explicar como para entender lo que nos quieres decir. Bendice a todos mis hermanos que se conectan al directo, bendice a aquellos que lo ven en diferido. Quédate con nosotros, Señor, y guíanos. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos mis hermanos. Como estaba diciendo, vamos a estudiar en el libro de Éxodo, capítulo 23. Hemos visto los 3 primeros versículos y ahí vamos a retomar, ahí vamos a continuar. En el chat en directo de momento ha escrito Miguel Torres, es el único comentario que veo por aquí. Buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos. En Cristo, nuestro buen Dios los bendiga a todos. Es una bendición volver a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Víctor, por este esfuerzo diario de compartir estas enseñanzas que son de mucha bendición. Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Miguel. Gracias por tu saludo, tus palabras de bendición. Ahí está también el comentario de Juan Bermudo. Hola mis hermanos, Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor estén en vuestros corazones. Vámonos al libro de Éxodo. Hemos visto versículo 1, 2, 3. Vamos a recordar. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos a hacer el mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su casa. Bien, esto es a modo de recordatorio porque vamos a conectar con el último versículo que leímos, el 3, y vamos a seguir avanzando un poquito más en la enseñanza de este libro de Éxodo. Ahora han entrado más comentarios. Ahí saludos de Héctor López. Paz de Cristo, hermanos. Saludos, Pastor Víctor. Y creo que hace un par de días por ahí que Héctor cumplió años. Los tengo controlados. Ha habido un pequeño corte en la emisión, a veces ocurre, no sé por qué. Estaba leyendo el mensaje de Juan Vázquez. Buenas tardes, mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, que la gracia de Dios nos hable en el día de hoy. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga grandemente, dice Juan. Dios te bendiga, Juan. Bien, pues como os decía, vamos a retomar en el texto que estábamos ahí viendo. Éxodo capítulo 23, hemos leído los 3 primeros versículos y ahí vamos a avanzar un poquito más. Vamos a retomar en esta enseñanza porque estábamos hablando de que no admitirás falso rumor. Ahí nos detuvimos y estuvimos viendo. Pero en el versículo 3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, no se le debía mostrar parcialidad al pobre. Los pobres no eran favorecidos, dado a que eran pobres. Los que tienen dinero, los poderosos, siempre van a ser atendidos de una forma más especial. Cuidado que a los cristianos no nos pase eso. Porque tú sabes que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la Epístola de Santiago,
Allí dice que no hagamos distinción de personas. Dios no hace distinción de personas. Si vemos entrar a alguien bien vestido en nuestra iglesia, a una persona importante, a alguien influyente, le decimos, bienvenido, ven, siéntate aquí delante, le damos honor, le damos honra. Si entra un pobre con sus ropas sucias y a lo mejor hasta no huele demasiado bien porque no se ha podido lavar, duchar, le decimos, oye, tú no molestes, siéntate ahí al final. Según Jesús, los más marginados, los pobres, los borrachos, los prostitutas, los ladrones, los asesinos, lo peor son los que tienen más necesidad de médico. Y el Señor nos enseña eso, que nunca tenemos que hacer distinción de personas. Y aquí en la ley que Dios le da a su pueblo, Dios siempre se preocupó por los esclavos, por los más desfavorecidos. Y aquí el Señor, pues, si estas instrucciones, como dijimos, estos 3 versículos primeros, como que van dirigidos más a los jueces, a los que tenían que administrar justicia en el pueblo, esto iría para todos, pero especialmente pues para líderes en las iglesias, aquellos que tienen que tratar con desórdenes, con cosas así, se les dice esto: no, al pobre no distinguirás en su causa, no lo rebajes, no le quites importancia porque sea pobre. Cualquier hecho, cualquier cosa que le haya ocurrido se debe tratar con la misma justicia y la misma importancia que si es una persona rica, importante, lo que sea. Bien, así que vamos a avanzar un poquito más, vamos a leer los versículos que quedan en este primer párrafo, leeremos del versículo 4 al 9, porque ahí se habla de leyes que apuntan a promover el hecho de ser amables, de tener una conducta cívica, de que haya una buena educación. O sea, no solamente la ley que Dios nos da busca llegar allí donde se transgrede, donde se comete el delito, el pecado, sino también la ley busca influenciar en que haya una buena relación, en que la amabilidad y las conductas adecuadas sean algo que formen parte de nuestra vida, que estén ahí presentes en la sociedad, en este caso del pueblo de Dios, en nuestro caso en la iglesia. Vamos a leer versículo 4 al 9. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Bueno, te diste cuenta, como dijimos, estos son leyes que quieren promover la amabilidad, el buen testimonio, ser bien educados, tener una conducta siempre correcta, intachable. El verdadero cristiano no se conforma con decir cumplo la ley, no, va más allá. Jesús nos enseñó eso, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, Jesús dijo, no te conformes con decir cumplo con lo que está escrito, no, exígete más a ti mismo. Aquí lo primero que dice, vamos a ir viendo estos puntos. En el versículo 4, si encontrares el buey de tu enemigo, su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Fíjate que este mandamiento tiene que ver con hacer bien. ¿A quién? Al enemigo. A alguien que quiere tu mal, que busca hacerte daño. Y esto demuestra ese principio que Jesús en el Evangelio establece, de que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, y el prójimo es el prójimo. Él incluso decía, amad a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos. Es un mandamiento de parte de Dios que ya estaba reflejado en las leyes que Dios le dio a su pueblo. Este mandamiento muestra que la bondad y la generosidad de cualquiera que diga yo soy hijo de Dios, yo soy pueblo de Dios, no solamente se requiere hacia aquellos que son amables contigo, que son queridos, que son amados, sino para con todos. Uno bien podría no necesitar el mandamiento para hacer esto por un amigo. O sea, alguien a quien tú amas,
no haría falta que esté escrito, oye, haz el bien a tu amigo, haz bien a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, haz bien a... No, ¿por qué? Porque ya te sale de dentro. Es necesario que esté escrito el mandamiento para hacer esto con el enemigo, con aquel que te aborrece, con aquel que quiere hacerte daño, porque no te va a salir de dentro. Al contrario, a veces a uno le alegra, ¿no? Cuando ve ahí el buey del enemigo y dices, mira, ese es el buey de aquel que me quiere hacer tanto daño, está perdido, bueno, que aprenda la lección, ¿no? Uno puede decir, se le perdió el buey, se le perdió... Hoy en día pues esas cosas no pasan, porque normalmente las personas que conoces no tienen bueyes, ni siquiera burros o caballos, ¿no? A no ser que vivas en un entorno rural y puede ser que tu vecino sí tenga eso. Pero el principio yo creo que se está entendiendo, ¿no? Si tú ves a aquel que es enemigo tuyo porque te aborrece, lo ves en una situación que le perjudica, en una situación que va en su contra, no tienes que alegrarte, tienes que procurar ayudarle. El principio es claro, lo que tú sientas por otros no determina el buen o mal comportamiento hacia ellos. Hay principios de justicia los cuales deben observarse por encima de tus propios sentimientos. Tu corazón te va a decir, no muevas un dedo por ese hombre, esa persona que quiere hacerte daño, que siempre está tratando de ponerte tropiezo. Ya se apañará, déjale, ¿no? Eso es lo que tu corazón te va a decir. La palabra enemigo, en el contexto de lo que aquí estamos leyendo, el significado quizás tiene que ver con lo que se podría reflejar como un adversario legal, ya que estos versículos, como dijimos, están formulados como en un entorno jurídico, son como mandamientos que tienen que ver para con los jueces. Se está instando a que el juez, al que administra justicia, que lo haga correctamente. Entonces aquí el enemigo puede significar es el adversario legal. O sea, es alguien que a lo mejor te ha puesto un pleito, que te ha denunciado, que está en tu contra. Entonces la justicia demanda que tú les tienes que tratar como a cualquier otro vecino, no le tengas en cuenta lo que él está haciendo contra ti. Verdad que eso así dicho es muy fácil, pero ponerlo por obra es más complicado, es más difícil, porque una cosa es que tú busques el mal de tu vecino y otra cosa es que tú lo ves con problemas y simplemente dices, bueno, ya se apañará, yo no tengo que ver en nada de eso, yo no le he provocado esa situación, y tú dices, yo tengo mis asuntos, mis preocupaciones, yo sigo mi camino. O sea, aquí se está exigiendo no solamente que tú no hagas nada contra tu enemigo, se está exigiendo que si le ves que le puedes ayudar, ayúdale. Y esto es poner el listón muy alto. El martes estábamos estudiando acerca del amor. Si Dios quiere, mañana martes seguiremos estudiando acerca del amor. Por cierto, recordad que mañana, en 2 semanas, este martes, mañana y el martes de la semana que viene, no vamos a estar en nuestro local de reuniones porque vamos a estar de viaje. De hecho, hay muchos hermanos que estos días de agosto están de vacaciones. El martes pasado éramos poquitos en la iglesia. Y esta noche próxima, esta madrugada próxima, viajamos para el sur de España para estar en unas conferencias con las Iglesias de Cristo, una denominación de hermanos muy queridos que les estamos apoyando y ayudando los últimos años, y ahí vamos a estar dirigiendo la alabanza y compartiendo con ellos ese tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener todo el tiempo online, en directo, así por Facebook. Lo vamos a hacer así como lo solemos hacer siempre. Entonces, y teniéndolo en cuenta, que nadie se despiste y vayas a terminar allí en la iglesia. Entonces, 9 de la noche, todos los días, vamos a estar con nuestro estudio en directo. Ya lo iremos recordando y anunciando. Entonces, cuando estamos estudiando los martes el amor implica eso. Cuando Jesús decía, amaos los unos a los otros, cuando el Señor decía a los creyentes, os tenéis que amar de una forma especial para que el mundo vea que eres un hijo de Dios, el amor que hay en tu vida tiene que destacar por encima de ese amor que en el mundo se conoce y que es imperfecto y egoísta.
Entonces el cristiano se tiene que caracterizar por el amor, primero para con sus hermanos. Tiene que haber un amor especial entre nosotros que se demuestra y se manifiesta en la convivencia, en la relación, la comunión. Pero además de eso, tú tienes que mostrar un amor hacia todos los demás que te rodean. Que sean personas que nunca han querido hacerte daño, pero contra aquellos que te quisieron hacer daño también. Tienes que demostrar amor hacia tus enemigos. Y tú sabes cuál es el mayor ejemplo en eso, ¿verdad? Jesús, claro, por supuesto. A Jesucristo lo maltrataron, lo trataron muy mal. Jesús a veces se enfrentó a los fariseos, los encaró, les llegó a llamar cosas muy duras, hipócritas, hijos de Satanás, les dijo cosas así, pero no hizo todo eso porque se sentía atacado, porque se sentía herido, lo hacía por la injusticia que ellos cometían. Su trato duro contra estos fue por la injusticia, pero en el fondo lo que promovía esa actitud era el amor que él tenía hacia ellos. Cuando tú amas a alguien, no le vas a tolerar que tenga una actitud así de hipocresía, negligente, que sea un maleducado. ¿Qué hace un padre cuando ve a su hijo comportarse mal? Por el amor que le tiene, va a tratar de corregirle. Le va a decir, mira, tienes que cambiar esa actitud, tienes que corregir esto, y si hace falta, se le castiga, se le corrige, se le enseña. Entonces, cuando tú estás tratando con aquellas personas que te quieren el daño, tienes que tomar el ejemplo de Jesús. Jesús en la cruz estaba orando al Padre y le estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la ignorancia que ellos tenían, estaban menospreciando al único que podía llevarlos a la salvación. Eso es la compasión por el mundo, la compasión por las almas. El versículo que todos no sabemos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Él ama a todos, ama a los que son sus hijos, pero también ama a los más rebeldes, a los asesinos, a los pederastas, a los maltratadores, a los terroristas, a los asesinos en serie, ama a todo el mundo. Por eso Cristo vino al mundo, por el amor que Él nos tiene. Y algunos somos sus hijos por eso, porque Él nos amó cuando éramos pecadores, cuando vivíamos en desobediencia y en rebeldía, y su amor nos llevó a poder entender, a tener fe y a cambiar, a dejar que Él obre en nuestras vidas. Ahora tenemos una responsabilidad. Tenemos que demostrar que el carácter de Cristo está también en nosotros, no devolviendo mal por mal, no tratando de buscar venganza, ni siquiera al ver a tu enemigo pasar una situación difícil, no ignorarlo, sino intentar ayudarlo. Pero ahora piensa una cosa, puede ser que tu enemigo, cuando tú demuestras que le quieres ayudar en algo que no tienes la más mínima obligación, esto puede provocar un rechazo y que tu enemigo te diga, oye, no quiero verte por aquí, no quiero nada de ti, y puedes reaccionar negativamente. Pero el testimonio que tú le estás dando, eso es muy significativo, porque él jamás haría lo que tú estás haciendo. Y difícilmente él encuentre a personas que harían lo que tú estás haciendo. Entonces le estás demostrando que lo que tú eres, en lo que tú crees, al Dios al que tú representas, no es algo que se vea en este mundo, no es algo común en este mundo. Eso es dar testimonio. Por eso Dios nos pide que hagamos esas cosas, porque forma parte de nuestra nueva naturaleza. Somos hijos de Dios, ahora el amor de Dios tiene que reflejarse en nuestra vida en todas las direcciones. La palabra de Dios dice que si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Si tú invitas a comer al que te invitó a comer antes a ti, ¿qué mérito tienes? Entonces el mérito está cuando tú tienes la capacidad de amar a aquellos que te odian, a aquellos que son tus enemigos, a aquellos que tratan de hacerte daño. Cuando tú eres capaz de amar a esas personas, estás demostrando que eres distinto al resto de los mortales, al resto de los que viven en este mundo y que solo actúan por interés y por egoísmo. Así que, aunque tú pienses que esto es difícil y el listón ahí el Señor lo pone muy alto,
No te olvides que no estás solo, separados de Él nada podemos hacer, no podríamos hacer estas cosas si estamos separados de Él, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora podemos amar a nuestros enemigos. Ahora tú tienes la capacidad de perdonar, sea lo que te hayan hecho. Ahora tú puedes andar en el amor de Dios porque ese amor fluye por cada poro, por cada rincón en tu ser. Amén. Y a continuación dice, no pervertirás en el versículo 6 el derecho de tu mendigo en su pleito. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Dios sabía que siempre era fácil el ser negligentes con el mendigo. En el versículo 3 ya leímos, ni al pobre distinguirás en su causa. A la hora de administrar justicia, un juez se va a preocupar más por la persona culta, elegante, con dinero que tiene delante de él que un mendigo. Ahí ya llegó el mendigo. ¿Quién se va a preocupar por este? Si dicto más justamente o más injustamente, ni siquiera tiene dinero para pagarse un abogado, ¿no? El ser mendigo, si tú eres un mendigo, si eres pobre, no cambia tu condición. Tú eres un ser humano, eres un ser creado por Dios, tienes la dignidad de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Las diferencias de clases las hacemos nosotros los hombres. Cuanto más dinero, cuanto más poder, parece que es más importante la persona, cuanto más humilde, más pobre, es más insignificante. Pero ¿cuál es el valor de un alma? ¿Cómo valoramos a una persona? ¿Por el dinero que tiene? ¿Por la posición de poder, la influencia que pueda tener? No, es porque es persona. Todo aquel que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios tiene una dignidad, le hace distinto al resto de los seres vivos en la naturaleza. Entonces el ser mendigo no hacía que uno estuviera en lo correcto en un pleito legal. Ser rico, ser mendigo no tiene que influenciar en eso, pero tampoco se les debe negar los mismos derechos que tenga otro. Dice también el versículo 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y al justo. La promoción de la verdad, que tú defiendas la verdad, siempre tiene que estar formando parte de tu vida, de lo que tú eres. Como hemos dicho antes, mira, no es suficiente con que cumplas diciendo yo miro por lo mío, intento ser mejor, comportarme como el Señor espera. No es suficiente. Tú tienes que, si ves la verdad en algún sitio, tienes que defenderla. Si descubres mentira en alguna parte, aunque no tenga que ver contigo, y a lo mejor está afectando a tu enemigo, dices, bueno, ya se apañará. No, tienes que defender la verdad. De la mentira, de la palabra de mentira, te alejarás. Dios sabía, Él sabe cómo la maldad y la injusticia es justificada por medio de la mentira entre los hombres. Así que Él hace un énfasis especial en que en nuestro día a día, en la vida de Israel, en sus experiencias cotidianas, en sus prácticas habituales, pero especialmente en estas legales, está hablando de los sistemas legales, de los juicios, de los jueces administrando justicia, especialmente en todo esto siempre hay que actuar con la verdad, siempre hay que decir la verdad. La mentira es uno de los temas que en la Biblia se trata con mucha frecuencia, porque tú sabes que es uno de los pecados que todo el mundo comete o ha cometido en su vida en alguna ocasión. Es difícil, bueno, no es difícil, es imposible que tú encuentres a alguien que te diga yo no he mentido nunca. Eso no es verdad. Si alguien te dice yo no he mentido nunca, le puedes decir mira, ahora mismo estás mintiendo. Porque todos hemos mentido a lo largo de nuestra vida. Ahora, como cristiano, quizás tienes una nueva perspectiva de lo que es la mentira y la verdad, y siempre vas a esforzarte para poder estar diciendo la verdad. Siempre vas a tener una actitud de decir, no, eso no lo puedo decir porque es mentira. Siempre estás más alerta.
Eh, pero aún siendo cristianos, alguna vez, no voy a decir sin darte cuenta, porque el hecho de ignorar que estoy pecando no te exime de culpa, aunque seas cristiano. Las consecuencias las sufrirás. Pero aunque tú tengas esa actitud de siempre estar ahí, ¿qué es una mentira? Una mentira es cualquier cosa que no sea la verdad absoluta. Cuando tú ocultas información, cuando tú omites una parte de de lo que se está tratando, cuando tú no estás totalmente diciendo la verdad, estás mintiendo. Así que todos mienten. Si alguien te dice yo no miento, le puedes decir estás mintiendo ahora. Porque siempre el ser humano se va a encontrar en esa situación de que va a ocultar información, va a decir algo que no es exactamente cierto. Se hizo un estudio acerca de todo esto entre miles de personas y se llegó a una conclusión, y es que casi todo el mundo, cuando conoce a otra persona, en los primeros 10 minutos de hablar con una persona a la que no conocías de nada, no recuerdo la estadística cuántas mentiras decía que se dicen, pero se dicen muchas mentiras cuando tú conoces a otra persona. A lo mejor tú eres, no sé, eres trabajador en una cadena de montaje, ¿no? En una empresa. Y cuando tratas con otra persona y quieres darle una buena impresión, entonces a lo mejor no es que quieras mentir directamente, y si eres trabajador en una cadena de montaje, en una industria, tú le dices soy piloto de avión. No se trata de eso, sino simplemente de intentar aparentar. Y en lugar de decir lo que realmente es, pues tú dices, no, yo trabajo ahí y exageras, ¿no? Dices algo que, sí, no, trabajo llevando una máquina. Quizás no estás llevando bien la máquina, estás ahí trabajando en una cadena de montaje, no es lo mismo que tú estás llevando una máquina que estás ahí en una cadena de montaje. Pero no le das importancia, porque ¿qué tiene de malo? O sea, simplemente no le estoy explicando detalladamente, estoy diciendo un poco por ahí, ¿no? Que en este estudio, no era en un contexto cristiano, sino en el mundo, se llegó a esa conclusión. En los primeros 10 minutos de hablar con una persona a la que antes no conocías, se dicen un montón de mentiras. O sea, ¿por qué? Pues porque quieres causar una buena impresión en la otra persona, porque quieres aparentar más de lo que eres. El otro día hablábamos de un misionero a quien se le conocía como el padre de las misiones modernas, y alguien, para ridiculizarlo, le dijo, pero usted en otra vida hace años era zapatero. Y él dijo, no, perdona, te equivocas, yo no era zapatero, yo solo arreglaba el calzado. O sea, este no tuvo problema de reconocer humildemente lo que él era. No hace mucho, conociendo a unos médicos cubanos que vinieron a España y acababan de llegar, ya sabes que a veces en Cuba la situación económica está muy complicada, muy difícil, y aunque tengas una buena profesión y tengas una carrera, y pues quizás no tengas muchas oportunidades de ejercer y de tener una buena vida. Y por eso en estos países muchas personas buscan emigrar, marcharse a buscar oportunidades. Y no todos lo consiguen, así que el que consigue salir de un país así como este y tiene la oportunidad de trabajar, y pues lo agradece mucho. Y esta persona pues decía, bueno, si sabéis de algún trabajo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Soy médico, pero no me importa trabajar en lo que sea, haciendo la limpieza, porque según un escritor cubano dijo que el hombre es el que dignifica el trabajo. No al revés, no es el trabajo el que dignifica al hombre. No sé de quién es la frase, me dijo un escritor cubano. Pero eso es la verdad. ¿Qué hay más dignidad en ser el que barre en una empresa al ejecutivo que está en la dirección? ¿Es más digno uno que otro? Nosotros somos los que hacemos la diferencia entre personas. Y en el mundo funciona así.
Si un famoso, sea del deporte, sea del espectáculo, de la música, del cine, sea si es alguien de la nobleza, si organiza una fiesta, ¿a quiénes crees que invita a la fiesta? Al vecino que vive 2 calles más para allá y que es una persona humilde, aunque lo conoce porque va a comprar el periódico allá a su tiendecita. Y siempre que va lo saluda y le dice: ¿y cómo estás? Bien, y me alegro de verte. Pero si el rico organiza una fiesta, no invita a este conocido del kiosco. Invita a los que son como él, otros famosos, otros ricos, otros poderosos. Eso siempre ocurre. La gente que está aquí arriba se rodea con los que están a su mismo nivel. Los que están abajo se rodean con los que están a su mismo nivel. Porque si el pobrecito de la tiendecita pequeña invita al famoso, ¿qué crees que le dirá el famoso? Sí, vendré a tu fiesta. ¿Dónde lo haces? Aquí, en el comedor de mi casa. ¿Qué crees que le dirá? Le pondrá 1000 excusas para no ir. Los hombres hacemos distinción de personas, Dios no las hace. Entonces, aquel que es mendigo, aquel que es pobre, aquel que hay que tratarlo como si fuese de la misma condición que cualquier otro. La palabra de mentira te alejará si no matarás al inocente y al justo. Lo que estábamos diciendo, él enfatiza que la verdad siempre tiene que resaltar por encima de todo. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser como Jesús. No matarás al inocente y al justo. O sea, hay que proteger a aquellos que son inocentes, que son justos, aunque sean pobres, aunque estén en una clase social baja. Y cuidado, aquí hoy en día esta frase se puede ampliar a un contexto que todos vosotros, yo sé que entendéis, que quizás estáis pensando en ello. No matarás al inocente y al justo. ¿Crees que este mandamiento también se puede aplicar a proteger la vida aún desde el vientre de la madre? Porque el bebé que está en el vientre de una madre es inocente. Más inocente que él no hay nadie. Y el mandamiento de este versículo 7, no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío, dice el Señor. Bueno, un bebé que está en el vientre de su mamá, sea en el mes de embarazo en el que se encuentre, da igual, es el más inocente de todos. Y tú sabes que hoy en día las leyes dicen que para salvaguardar el derecho de la mujer tiene la opción, la posibilidad de decidir si quiere matar al bebé que está en su vientre. Y este es inocente. Entonces, en la ley del Señor ya no solamente el hecho de decir no matarás, se especifica no matarás al inocente y al justo. Entonces tenemos que entender que en el mundo, claro, no se contemplan los mandamientos de Dios. El mundo es cruel, las leyes en el mundo las dictan los hombres y a veces se basan al dictar las leyes en los propios intereses de los hombres. Entonces esas leyes a veces van en perjuicio de aquellos que son más humildes, más inocentes, aquellos que no pueden defenderse, aquellos que no pueden contratar un abogado, aquellos que simplemente son menospreciados. También dice, no recibirás presente, versículo 8, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Un juez, recuerda que aquí en el contexto esto va dirigido a jueces, a líderes. Un juez tiene prohibido recibir regalos de aquellos con los que él trata en su profesión. Hay empresas que tienen prohibido a sus empleados, directivos, jefes, tienen prohibido que reciban regalos de sus clientes, de aquellos con los que tratan. ¿Por qué se prohíbe esto?
es como algo, no sé en otros países si esas costumbres se tienen, ¿no? Pero aquí en España era como muy habitual coger y llegar al doctor que tenía que tratarte, pues llegar y regalarle un jamón. Hace años se hacían esas cosas, hoy en día igual ya se ha perdido un poco esa costumbre, ¿no? Se hacen en otros niveles, de otra forma, ¿no? El empleado, regalarle un bolígrafo de oro al jefe, a eso aquí se llama, no sé en otros países, ya me podéis hablar por ahí, hay hermanos de Ecuador, de Perú, de México, eh, me podéis decir si se llama en otros países hacer la pelota. Aquí en España se llama hacer la pelota. Belén, que trabaja en el entorno sanitario, dice que también se hace. Ah, pues claro, yo no voy mucho por el entorno sanitario, pero yo sé que antes pues se le regalaba al doctor ahí el jamón y tal. ¿Y qué pasa? Pues que ahora el doctor te trata con más interés, con más atención, te va a dedicar más tiempo, te va a aportarte más cosas, ¿no? En según qué sentidos no pasa nada, o sea, no está bien, no importa. Lo malo es, claro, cuando tú eres un juez, que es el contexto de lo que aquí se está diciendo, o cuando es una empresa en la que, por ejemplo, mira, estábamos hablando del ámbito sanitario. Resulta que las industrias farmacéuticas hacen buenos regalos a los médicos. No sé si eso es legal o no es legal. No sé si eso se puede hacer o no se puede hacer. Pero ¿por qué hace eso una industria farmacéutica? El comercial, el viajante de la farmacéutica tal, viene allí al doctor y ¿qué hace? Bueno, lo saluda muy amablemente, le hace la pelota y dice, mira, te he traído un regalo. Y ahí le trae un regalito, cosas yo que sé que le trae, ¿no? ¿Qué está buscando ese comercial? Pues que el doctor a la hora de recetar, que ponga en la receta, que le dé al paciente aquel medicamento de esta empresa que él representa. ¿Se hace eso o no se hace eso? Sí, se hace. Hoy en día claro que se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está interfiriendo en el criterio profesional del doctor. Porque el doctor, en su criterio profesional, quizás pensaría que para ti el medicamento más adecuado sería este. Porque este quizás tiene algunas contraindicaciones, porque tiene algunos inconvenientes, pero es que mi amigo, es que aquel que me hace estos buenos regalos espera que yo le dé salida a sus medicamentos, así que ahí está, receto esto. Claro, eso en el mundo ocurre, en el contexto cristiano no debería ocurrir. Yo soy pastor, si me queréis regalar un jamón o alguna cosa y eso, os voy a tratar de la misma manera que si no me hacéis el regalo. Cuidado que como pastor a veces he recibido algún regalo, y lo recibo con mucho cariño, lo recibo como no como para hacerme la pelota, ni para que tenga un trato más amable para con uno que para con otro, para favoritismo. No, yo entiendo que en el contexto cristiano eso no se hace, ¿no? Ahí hace muchos años, dando clases del seminario, pues terminamos el trimestre en diciembre y me acuerdo que los hermanos me regalaron un jamón y me sorprendieron, ¿no? Y dije, vaya, pues muchas gracias. Pero me lo regalaron todos los hermanos. Si alguno iba a ser suspendido, suspendió igual, aunque hubiese participado en la colecta por el jamón, porque el Seminario Bíblico de Fe dice que si tienes 3 faltas de asistencia, pues esa materia no se te puede aprobar. Pero siempre el seminario, no porque te regalen un jamón, sino porque siempre hay la posibilidad de que esa materia te convalide. O sea, solamente demuéstrame que si no pudiste venir has escuchado el audio, has visto un vídeo, has hecho un trabajo, y entonces siempre se busca que esa materia no quede suspendida. Siempre se va a buscar la facilidad y no tiene que ver si te hicieron regalos o no. En el Señor los regalos no tienen esa influencia. Si hay un regalo se entiende que es como un gesto de amor, de reconocimiento. Pero si alguien me regala algo y le tengo que disciplinar, como pastor le voy a disciplinar igualmente.
En el contexto de la familia, tus hijos te pueden regalar algo en tu cumpleaños, en el Día del Padre, y eso no va a cambiar tu actitud como padre. Si tienes que ejercer disciplina, la vas a ejercer igualmente. Pero en el mundo no ocurre eso. Y ahora imagínate un juez, ¿no? Un juez que tiene que administrar justicia, y aquel que está siendo juzgado, que es un empresario, es una persona importante, ya vamos a otro nivel un poco más alto. Eso ya no es que el juez no pueda aceptar un dinero, sino que si lo acepta es un delito. Un juez no puede aceptar dinero de uno de sus clientes o uno de los que él tiene que administrarle justicia. Hay diferentes nombres para esos delitos, prevaricación, y hay diferentes tráfico de intereses, no sé, hay diferentes cosas por ahí en términos legales. Ahora no sabría decirte. Pero claro, ¿qué pasa? Soy un empresario con mucho dinero, el juez me tiene que juzgar y yo le digo sin que nadie se entere: oye, yo me gustaría contribuir a tu causa. Si me das un número de cuenta... no, un número de cuenta no, porque va a quedar registrado. Tengo un sobre aquí con unos billetes. Tengo aquí un sobrecito con unas decenas de miles de euros. Y gustosamente pues me gustaría colaborar en tu causa. Se dice así un poco disimulado para que no sea que el juez sea un hombre muy justo y diga: ¿me estás intentando sobornar? Pero la gran mayoría dicen: sí, claro, te lo recibo. Y a la hora de dictar sentencia vamos a ser más suaves, porque mira qué buena persona que ha contribuido a mi causa, ¿no? En el mundo eso funciona, pero en la Iglesia no puede funcionar. En el pueblo de Israel eso no podía funcionar. Así que el Señor dice: no recibirás presente. Cuando se tiene que administrar justicia, o sea, Dios habla de que se haga justicia, y para prevenir que se cometa injusticia, no acepte regalos. Él pone este mandamiento en contra de recibir regalos, porque esto es extorsión y no puede existir dentro de la justicia. No puede haber extorsión, no puede haber ninguna causa que impida que se aplique la justicia tal como debe ser. Dice que el presente ciega a los que ven. Claro, si te dan dinerito, si te hacen un muy buen regalo, ya te quedas ciego. Ya la justicia ya no acabas de ver a ver por dónde va la justicia. Ahora solo ves el regalo que te han hecho. ¿A quién no le gusta que le hagan un buen regalo, no? Y pervierte las palabras de los justos. Sí, bueno, pero es que sí, es culpable en esto, pero bueno, ahí vamos a matizar, porque quizás su intención no era, porque hay una acción de su parte que demuestra arrepentimiento y no sé qué, y se va a tratar de suavizar todo. Pervierte las palabras del justo, aquel que va a aplicar justicia. ¿Por qué? Porque recibió el presente, recibió el regalito. Eso no puede ser. Y no angustiarás, dice, espera, ¿dónde estamos? En el versículo 8, hemos leído. Versículo 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Antes se habló del buey de tu enemigo, ¿no? Del que te aborrece. Ahora dice: no angustiarás al extranjero. Dios manda a su pueblo Israel que muestre bondad y muestre un buen hacer hacia aquellos que quizás por naturaleza no tengo por qué ser amable con ellos. El que te aborrece, tu enemigo, pero también el extranjero. Para el judío, para el pueblo de Israel, los extranjeros eran personas indignas. Ellos habían asimilado que por ser escogidos por Dios eran diferentes al resto de los habitantes del mundo. Entonces ellos se consideraban superiores y menospreciaban a todos aquellos que eran extranjeros. El concepto gentiles.
cuando se hablaba de alguien que no era judío, era un gentil, un extranjero, y por lo tanto era alguien a quien se miraba con mucho desprecio. Pero fíjate que este no es el sentir del Señor. Dios no les enseñó eso, no les dijo: vosotros sois mejores que los demás pueblos y los demás pueblos están todos condenados. Alguna vez lo hemos dicho, que el judío siempre daba gracias por no ser un perro, por no ser mujer, por no ser gentil. Decían que los gentiles Dios los creó para ser leña que alimenten el fuego del infierno. Decían cosas así, creían realmente que eso era así. Cuando Dios le dijo a Jonás: ves y predica en Nínive, Jonás reconoció que no fue y salió huyendo en dirección contraria, porque él pensó: Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, y si voy y predico se arrepentirán y creerán. Y él no quería que se salvasen, no quería que Dios les diese favor a los ninivitas. Ahora fíjate, ¿cómo pueden pensar así aquellos que dicen ser hijos de Dios, si Dios es todo misericordia, es todo amor, no hace acepción de personas? Por eso Dios en las leyes les tuvo que decir a su pueblo: no angustiarás al extranjero, no lo trates mal, trátalo correctamente, trátalo bien. Algunos rabinos, algunos maestros enseñaban de que había una obligación, o al menos el permiso, de odiar al enemigo de uno. Pero aquí la amabilidad y la justicia fue dada por mandato aún de aquel que te aborrece, de tu enemigo, de tu extranjero. Una cosa es lo que sentía el judío y otra cosa es lo que siente Dios. Y Dios les va a decir: no, tenéis que amar a todos. A mi enemigo también, sí. Al que me aborrece, sí. Al extranjero también. La parábola del buen samaritano, eso es lo que enseña. Ese principio está ahí. Leemos un poco Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Eran compatriotas. El que está herido, que ha sido asaltado al pie del camino, es un judío. Un sacerdote es un judío y encima sacerdote, pero cuando pasó y le vio, pasó de largo. Ahora no me voy a manchar las manos. ¿Qué puedo hacer yo por este pobre ingrato? No, nada. Que Dios lo cuide, ¿no? Pasó un levita y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, pasó gente, judíos, vieron a un hermano suyo judío herido, que necesitaba ayuda, y ellos, que eran personas que tenían que ver con el ejemplo de decir: representamos a Dios, administramos las cosas de Dios, ¿qué hicieron? Pasaron de largo, no se quisieron molestar. Pero entonces pasó un samaritano. Dice: pero un samaritano que iba de camino. ¿Y quién era un samaritano? Los samaritanos son una raza mezclada. Hubo tribus que se separaron de Israel y se mezclaron con otros pueblos. Entonces y tuvieron muchos, hay una historia de conflictos entre el pueblo de Dios y estas tribus que se mezclaron con otras razas. Hubo guerras, hubo enfrentamientos, y entonces había un odio tremendo entre unos y otros. Así que si ya se odiaba a cualquier extranjero, a un samaritano más todavía. Pero el samaritano que iba de camino, al pasar y ver al herido, dice, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahora Jesús pregunta a aquellos que le habían dicho, ¿y quién es mi prójimo? Ahora Jesús pregunta, de estos 3, un sacerdote, un levita o un samaritano, de estos 3,
¿Te parece que fue el prójimo? ¿Quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el otro no tuvo más remedio que responder lo único que podía responderse, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Vaya, qué buena lección, ¿no? A ver, Miguel pregunta, dice, escuché en una prédica del pastor de mi iglesia y decía textualmente que Dios no ama al pecador. ¿Sería posible que podría ilustrar esta frase? Gracias, pastor. Bueno, decir que Dios no ama al pecador, eso no se puede decir. Dios ama al pecador. No sé si lo que quiso decir ese pastor es lo que dicen algunos. Hay una frase hecha que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No sé si quiso decir eso, puede ser que se confundiese, yo no sé la motivación del corazón del que dijo tal cosa, pero la Biblia dice que Dios ama al pecador, de tal manera amó Dios al mundo. Jesús iba donde estaban los pecadores para estar con ellos. A Jesús le acusaron de comedor y bebedor, y porque dice, está con los pecadores, con los borrachos, las prostitutas, los ladrones, está ahí con todos estos, ¿no? Y Jesús dijo, es que estos son los que tienen necesidad de médico. Cuando el Señor dice que amemos al que nos aborrece, eso es el pecador. O sea, me sorprende que un pastor diga que Dios no ama al pecador, porque entonces quiere decir que tampoco nos ama a nosotros, porque aún pecamos. Si alguno dice que no peca es mentiroso, dice Juan en su primera epístola. Bueno, vale, si tú entiendes como el pecador el que no cree, y nosotros aunque pequemos ya no somos practicantes de pecado, vale, lo admito. Pero antes de creer, entonces Dios no nos amó. O sea, evidentemente no hay que explicar mucho ni discutir mucho, porque es obvio que Dios ama a todos, indiferentemente de si cometieron más pecados o menos pecados. Hay algún momento en la Escritura en la que Jesús demuestra su amor aún hacia aquellos que eran pecadores. Cuando el joven rico se fue, dice Jesús le amó, dice allí en el versículo. Él escogió las riquezas antes de que Dios, eso es un pecado. Y allí dice Jesús le amó. ¿Amaba Jesús a Judas? Sí que le amaba mucho. Y demostró su amor constantemente hacia él. Entonces, bueno, la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador. Dios me ama aunque yo haya cometido un pecado hoy. El amor de Dios no fluctúa, no depende de mi justicia, si me lo merezco o no me lo merezco. El amor ágape es amor que da sin medida y aunque no nos lo merezcamos. Dios aborrece el pecado, por supuesto, pero Dios ama a cualquiera aunque haya cometido pecado, sin duda. Dice, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. No es... Ha habido un pequeño corte y bueno, ya se ha restablecido la comunicación. Beatriz dice que se está repitiendo lo primero. No sé si se refiere desde el principio del estudio. Bueno, si a alguien le pasó eso no te puedo dar instrucciones porque entonces no me estaría escuchando, pero si pasa eso pues hay que avanzar la barrita de reproducción hasta el punto en directo en el que estamos, ¿no? Pero bueno. No hay nada más injusto que tú culpes a otro o de que tú no entiendas a otro en algo que tú mismo sufriste, experimentaste o fallaste. Israel fue un pueblo extranjero, fueron peregrinos, vivieron fuera de su tierra, ellos en Egipto fueron extranjeros. Nadie mejor que ellos deberían saber que un extranjero a veces necesita un cuidado, una atención, que se le ayude de una forma especial. La palabra que dice ahí, dice, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. La palabra alma no es que se traduciría usualmente del hebreo. La palabra es nepes y vendría a significar vida. O sea, sería como decir
Sabéis cómo es la vida del extranjero, ¿no? A veces las traducciones, según qué versión de la Biblia, te pueden dejar un poco así pensando, o que no entiendes bien del todo, pero eso se soluciona comparando otras versiones o recurriendo a un diccionario Strong y consultando el griego, en este caso el hebreo, griego para el Nuevo Testamento. Jesús simplificó las leyes que aquí estamos viendo, las simplificó con un mandamiento. Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo. Bueno, queridos hermanos, pues nos vamos a despedir porque se nos agotó el tiempo, se nos acabó nuestro tiempo y nos despedimos por hoy. Mañana martes, lo anuncié antes, no vamos a estar en la iglesia, lo vamos a hacer a través de internet como cualquier otro día. Entonces mañana martes, 9 de la noche, en directo por Facebook, tendremos nuestro estudio bíblico. Si Dios quiere, será desde Cádiz, Andalucía, España, a más de 1000 kilómetros de aquí de casa. Así que si Dios quiere, ahí seguiremos mañana estudiando la palabra de Dios. Y mañana nos toca Primera de Juan. Así que os espero a todos. Que Dios os bendiga, que Dios esté con vosotros y si nos lo permite, mañana nos encontramos nuevamente. Un abrazo muy fuerte a cada uno.